Bueno, mi nombre es Wilson Bautista, soy especialista en medicina interna y reumatología. Y bueno, la osteoartrosis es una de las enfermedades musculoesqueléticas más frecuentes que se caracterizan principalmente por un desgaste o una pérdida del cartílago en la articulación. Es una enfermedad en la cual ese cartílago, esa articulación se va disminuyendo progresivamente su grosor con múltiples factores de riesgo que llevan a que eso sea de una forma mucho más acelerada. Y en ese sentido puede afectar cualquier articulación grande o pequeña del cuerpo y que se va a manifestar en la gran mayoría de ocasiones con dolor, con sensación de rigidez, es decir, la limitación, por ejemplo, en la mano para apertura y cierre de la mano, y que va a afectar también la funcionalidad de los pacientes que están presentando estos síntomas que son sugestivos de osteoartrosis. La constelación de síntomas son varios. Digamos que desde la perspectiva del paciente, uno de los primeros o más tempranos que aparecen es el dolor. Entonces, ese dolor en áreas articulares que están comprometidas por ese compromiso osteoartrósico constituye una de las primeras manifestaciones que llevan a los pacientes a consultar ante la presencia de estos síntomas. Adicional al dolor, pueden aparecer otros síntomas, por ejemplo, la misma rigidez matinal, que es esa sensación de entumecimiento o esa sensación de no poder mover un área específica de una articulación y que puede estar asociado no solamente por el dolor, sino también por un bajo grado de inflamación que está ocurriendo en esa articulación. Típicamente esa rigidez se presenta especialmente en horas de la mañana, es decir, el momento en que se despierta el paciente, y generalmente afecta a estas articulaciones que previamente han tenido dolor y que el paciente ha notado que son mucho más sensibles tanto al tacto, es decir, al tocarlo, como al mismo, al mismo movimiento. Entonces, estos serían, digamos, los principales síntomas que llevarían para que un individuo o un paciente sospechara la presencia de esta enfermedad y lo llevara como tal a consulta. Las causas de la osteoartrosis no se conocen actualmente. Hablamos, más que de causas, hablamos de un enfoque de factores de riesgo. Sabemos que también hay un componente hereditario, es decir, son esas características que heredamos tanto por línea paterna o por línea materna y que se constituyen una susceptibilidad o factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Y eso explica por qué en ciertos grupos familiares tiende a presentarse con mayor frecuencia estos casos de osteoartrosis. Y hablamos principalmente de factores de riesgo, que esos factores de riesgo son, digamos, aquellos factores que llevan o aceleran ese desgaste del cartílago y hacen que los síntomas aparezcan más temprano de una forma mucho más severa. Dentro de esos factores de riesgo se encuentran en primer lugar los estilos de vida, es decir, pacientes con sedentarismo, pacientes con trastornos de peso como sobrepeso y obesidad, pacientes con tabaquismo, ¿sí? Pacientes que son expuestos a un trauma repetitivo de forma constante en cierta articulación, es decir, dependiendo no solamente de actividades laborales, sino de exposición a ciertos espacios o áreas en las cuales haya un trauma repetitivo y constante sobre un grupo de articulaciones. Son factores que en su conjunto van a llevar a que esa articulación vaya perdiendo ese grosor a nivel del cartílago y que por lo tanto aumente la probabilidad de que desarrolle una osteoartrosis con los síntomas que ya les había mencionado previamente. ¿Cuáles son los grupos, digamos, poblacionales o etarios que están con mayor frecuencia afectados por la osteoartrosis? En primer lugar, afecta de forma predominante a los individuos de mayor edad, es decir, hablamos que el riesgo se incrementa luego de los 40 a 45 años, es decir, donde ya hay un efecto acumulativo de microtrauma repetitivo y probablemente de factores de estilos de vida, de alimentación y de actividad física que hacen que a partir de esa edad se vaya incrementando el riesgo y la probabilidad de desarrollar osteoartrosis.
Luego de esa edad, pues va aumentando también de una forma muy significativa. En todas las décadas, 50, 60, 70, 80 años, va aumentando de una forma significativa a medida que va pasando el tiempo y ese daño acumulado o ese trauma acumulado previo, pues va a ser mucho más manifiesto a medida que pasa el tiempo. Muchos hablan de que esta es una enfermedad casi exclusiva del proceso, del paso del tiempo o del mismo proceso de envejecimiento y hasta cierto punto puede llegar a ser cierto relacionado con esos cambios que llamamos degenerativos en las articulaciones. Sabemos que las articulaciones con el tiempo van cambiando en su estructura, en su forma y en su función, y esto es algo que con el paso del tiempo se va acentuando más y va generando mayor sensibilidad en los individuos que son más propensos o que tienen más riesgo a desarrollar la osteoartrosis. Adicionalmente, se ha visto en los diversos estudios epidemiológicos que es una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a las mujeres. Esto claramente no está establecido, no se conocen cuáles son esos mecanismos que llevan a que el género femenino esté más afectado en los pacientes con osteoartrosis, pero muy probablemente factores genéticos desconocidos, la misma carga hormonal o ciertos factores asociados al estilo de vida y de movimientos repetitivos, pues pueden llegar y contribuir a explicar por qué las mujeres pueden ser más afectadas que los hombres en una relación más o menos de dos mujeres, perdón, por cada hombre que pueden estar afectados por la osteoartrosis. Bueno, antes del tratamiento lo importante es establecer un diagnóstico, es decir, en ese sentido, el concepto de reumatólogo es importante para definir si esos síntomas, si esos signos corresponden como tal a una osteoartrosis. Y ya teniendo el diagnóstico claro, hay varias opciones de tratamiento en las cuales se puede hacer en estos pacientes. La primera de ellas son los abordajes no farmacológicos, es decir, se pueden utilizar estrategias, por ejemplo, de terapia física, terapia ocupacional, rehabilitación sobre el área articular comprometida, especialmente para controlar el dolor, para prevenir esa limitación funcional y o potencial deformidad que pueda aparecer con el tiempo. Y lo más importante, para que el paciente aprenda a utilizar su articulación de forma adecuada. Por ejemplo, si los síntomas de osteoartrosis son más prominentes en las manos, la terapia ocupacional nos puede ayudar a que se utilicen esas manos de forma adecuada a través de un plan que se llama ahorro articular, que nos permite hacer ciertos movimientos de la vida diaria, de la vida cotidiana, sin aumentar ese desgaste, sin aumentar ese deterioro que ya está siendo acumulado a través del paso del tiempo y que constituye, digamos, unas estrategias de tratamiento muy importantes como primera línea en estos pacientes. Luego está también el manejo con medicamentos. En primer lugar, pues es controlar el dolor. Es uno de los síntomas que más afecta a los pacientes y se constituye como en un objetivo terapéutico inicial tratar de controlar estas manifestaciones para el dolor. Y posteriormente existen otro tipo de tratamientos que podrían tener efecto a nivel del cartílago, pero esto se debe como tal individualizar en cada paciente. Habría que a través de un examen físico y de estudio de imágenes o radiografías determinar cómo estos medicamentos pueden beneficiar a este grupo de pacientes y considerar en algunos casos también el uso de infiltraciones, que es poner medicamento directamente al interior de la articulación. Pues todo esto pues va a depender de esa evaluación y valoración clínica que nos va a definir cuál es la mejor opción de manejo para el paciente. Bueno, y como mensaje final, mencionar que la osteoartrosis es la patología musculoesquelética más frecuente en los seres humanos. Puede estar relacionado con el paso del tiempo y la edad, aunque no necesariamente, y se asocia a otros factores de riesgo como el trauma repetitivo, el sobrepeso, obesidad, ciertos factores exposicionales o ocupacionales de ciertos pacientes que llevan a que haya una lesión o daño acumulado en ciertas articulaciones. Los principales síntomas van a ser el dolor y la rigidez, y de ahí la importancia de consultar idealmente de la forma mucho más temprana y en este caso tener el concepto del reumatólogo, quien
a través de un examen físico detallado, unos laboratorios en sangre y también unos estudios de imágenes, como por ejemplo radiografías, va a tener no solamente la aproximación al diagnóstico, sino también para evaluar la severidad de esta enfermedad y definir de forma individualizada cuál puede ser el mejor tratamiento a seguir para controlar los síntomas, mitigar o disminuir ese dolor, mejorar la funcionalidad y en últimas impactar positivamente la calidad de vida de estos pacientes afectados por la osteoartrosis.